La nueva directora ejecutiva me despidió en su primer día mientras aún sostenía las orquídeas que le había llevado como gesto de bienvenida. Me dijo con arrogancia que mi era había terminado, sin imaginar que, 3 días antes, ya había firmado los documentos que harían temblar su propio cargo y pondrían fin a su breve reinado antes siquiera de empezar. Me llamo Oliver, tengo 48 años y llevaba 23 trabajando en Silvergate Logistics. Ese miércoles, a las 8:50 de la mañana, estaba frente a la sala de juntas con aquel ramo en las manos. A pesar del tiempo, todavía creía en tonterías como el espíritu de equipo y en dar la bienvenida al nuevo liderazgo. Las orquídeas eran para Eleanor Whitmore, la flamante directora ejecutiva. Su reputación la precedía, graduada de Yale, con 4 reestructuraciones exitosas en su historial y conocida por recortar personal con la precisión de una podadora. En su primera semana ya había cancelado un contrato con proveedores que drenaba $315,000 al año y había aumentado la eficiencia del almacén del 93% al 95%. Era inteligente, sin duda, pero yo había sobrevivido a 3 directores antes que ella. Golpeé la puerta 2 veces y entré. Eleanor estaba sentada al frente de la mesa, acompañada por 2 hombres jóvenes con relojes caros que jamás había visto. «Buenos días», dije, mostrando las flores. Pensé que... Oliver Grayson. Su etapa aquí ha terminado. Sentí que el estómago se me caía. Ella deslizó un sobremanila por la mesa como si fueran papeles de divorcio. Ni un saludo, ni una explicación amable. Está despedido. Efectivo de inmediato. Seguridad lo espera afuera. Me quedé ahí, con las orquídeas en la mano, mientras 23 años de trabajo pasaban ante mí como una película. El desastre del envío a Seattle que logré resolver tras 4 días de caos aduanero y $165,000 en penalizaciones. La auditoría de 2019 en la que detecté errores que salvaron 7,8 millones. El matrimonio de mi hermano al que no pude asistir porque el sistema colapsó y solo yo podía repararlo. Nada importaba. Esto es evolución, continuó ella. Silvergate debe dejar atrás su peso muerto si quiere sobrevivir. Su salida demostrará nuestro compromiso con el cambio. Peso muerto. Así me llamó. Uno de los hombres sonrió con burla. El otro grababa todo con su teléfono. Querían documentar la escena, probablemente para mostrársela al consejo como ejemplo de liderazgo firme. Incluso tenían una hoja con mi nombre y puntos de conversación para justificar mi despido. Todo había sido planificado como una operación militar. A los 40 segundos, los guardias de seguridad ya estaban en la puerta. Eran contratistas externos. Eleanor había organizado cada detalle. Tomé el sobre, dejé las orquídeas sobre la mesa, como si fueran un monumento fúnebre, y salí de la sala intentando mantener la dignidad. Detrás de mí, su voz sonó fría. «Excelente. Ahora hablemos del cronograma de reestructuración». Mi oficina parecía más pequeña al saber que ya no era mía. 19 años en ese espacio, reducidos a una caja de cartón. Uno de los guardias me la entregó con torpeza, era Harvey, el más alto, con quien había charlado cientos de veces sobre su hija y el negocio de pastelería de su esposa. Ahora evitaba mirarme. «Lo siento, señor Grayson», murmuró. «Son órdenes». Dentro de la caja había solo un puñado de cosas, una taza astillada, una placa de bronce con mi nombre y un par de fotografías. A través del vidrio, Francis Hudson me miró y asintió apenas. Fue lo máximo que pudo hacer sin comprometerse. Más adelante, Caroline, de Recursos Humanos, tenía la mano sobre la boca. Stephen Patel fingía trabajar frente a su monitor, el rostro encendido de nervios. Mi teléfono vibró con mensajes de Caroline, Shaun y Francis, todos diciendo lo mismo: «Lo siento». Nadie más se atrevió a mirarme mientras atravesaba el pasillo. 47 empleados en ese piso, y ni uno solo levantó la vista. El miedo era contagioso. Eleanor Whitmore llevaba solo 7 días en el cargo y ya había sembrado el terror. Me senté en mi silla por última vez, respiré hondo durante 20 segundos y me permití sentirlo todo, la ira, la humillación, el cansancio de haberlo dado todo y recibir nada. Luego me levanté, tomé la caja y caminé hacia el ascensor. El descenso fue literal y simbólico. Al cruzar el vestíbulo, el silencio era absoluto. Los guardias solo pudieron decir: «Cuídese, señor Grayson», susurró Harvey. Afuera lloviznaba, como si el cielo también se despidiera. Entonces un claxon rompió el silencio. Era Ben, mi amigo de toda la vida, con su camioneta manchada de grasa. «¿Vas a quedarte ahí o vas a subir?», gritó. Caroline lo había llamado, previendo que necesitaría una extracción. Subí, y él lanzó la caja a la parte trasera asegurándola con una cuerda elástica. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó mientras arrancaba. «Todavía no lo sé», mentí. En realidad lo sabía perfectamente. Me llevó hasta mi casa y me ayudó a subir la caja. «Si necesitas algo»,
me llamas. Fianza, escape, neumáticos, lo que sea. Cuando se fue, abrí el sobre del despido. 6 meses de salario, beneficios hasta diciembre y una cláusula de confidencialidad típica, no hablar de operaciones, clientes ni procesos durante 24 meses. Todo perfectamente sellado, salvo por una frase escondida en la letra pequeña. Los ejecutivos salientes conservarán los derechos de comunicación con los accionistas, según las leyes corporativas estatales. El equipo legal de Eleanor no lo había notado. Seguramente apresuraron los papeles para seguir su agenda agresiva. Esa línea, una sola, iba a costarle caro. Muy caro. Firmé el documento y sonreí. Querían que me quedara callado. Perfecto. Lo haría, durante exactamente 72 horas. 3 días antes. 3 días antes de aquella de ejecución, mi teléfono sonó un domingo a las 10 de la noche. Era Reginald Hawthorne, el fundador de Silvergate, retirado desde 2021. Nunca llamaba sin motivo. Oliver, necesito verte esta noche, dijo. 30 minutos después estaba en su estudio. Seguía tan impecable como siempre, vestido como si acabara de salir de una junta. El aire olía a madera y cuero viejo. Las paredes estaban cubiertas con mapas de las rutas marítimas y fotografías enmarcadas de los primeros años de la compañía. Reginald, frente al almacén original en 1989, rodeado de 8 empleados. Hoy, la empresa tenía 847 trabajadores distribuidos en 6 estados. El consejo está a punto de cometer un error catastrófico con Eleanor Whitmore, me dijo con tono grave. Va a destrozar esta compañía para inflar los números trimestrales y luego se irá. Me acercó una carpeta. Aún poseo el 44% de las acciones con derecho a voto. El consejo directivo siempre me consideró inofensivo. No podían estar más equivocados. En la carpeta frente a mí había documentos legales, acuerdos de transferencia y cláusulas que mencionaban mi nombre 7 veces solo en la primera página. Todo indicaba lo mismo, estaba vendiendo mis acciones. Todas. 4.700.000. Reginald Hawthorne me observó en silencio mientras revisaba los papeles. No hay un plan de pagos a largo plazo, le dije. No lo necesitas, respondió, recostándose en su silla. El primer desembolso será el próximo trimestre. Llevo 4 meses preparando esto en secreto. Solo tienes que firmar. Me detuve un momento. ¿Por qué yo? 23 años. Nunca te has antepuesto al interés de esta empresa. Sé que te perdiste la boda de tu hermano, que rechazaste 4 ofertas laborales que habrían triplicado tu salario. Eso no es adulación, Oliver, es lealtad. Reginald sacó una estilográfica antigua. La usé cuando firmé los documentos fundacionales de Silvergate, dijo, colocándola en mi mano. La inscripción grabada decía, construye algo que perdure. Si firmas, poseerás el 44%. Serás el accionista mayoritario. Eleanor Whitmore te reportará a ti. Pero debemos mantener esto en secreto por 72 horas. Quiero ver quién muestra su verdadero rostro cuando crean que no tienes poder. Miré los documentos. ¿Era la oportunidad de mi vida, o la trampa más elaborada en la historia empresarial? Cada cláusula estaba blindada, redactada con precisión milimétrica. El abogado de Reginald había construido una fortaleza jurídica, derechos de gobernanza, calendario de pagos, mecanismos de defensa ante disputas. El Consejo va a resistirse, advertí. El Consejo sigue al poder. Cuando entiendan que tú lo tienes, se alinearán, replicó él con una sonrisa. Eleanor querrá un sacrificio público, necesita una víctima para su discurso de nueva era. Firmé cada página. Reginald habló mientras sellábamos los sobres. La presentación se registra el martes. El miércoles te despiden. Para el viernes, serás dueño absoluto. Antes de irme, él hizo una última llamada, a mi exesposa, Charlotte. A pesar de nuestro divorcio en 2018, manteníamos una relación cordial. Era contadora especializada en conflictos corporativos, brillante y filosa. Nos habíamos separado porque mi matrimonio real había sido con Silvergate. 40 minutos después, Charlotte llegó a la oficina. Tomó los documentos y los revisó con rapidez. Estás comprando la empresa que te costó tu vida personal. Espero que valga la pena. Reginald intervino, pero ella lo ignoró. Pasó las páginas y señaló una sección. Cláusula 9E2. Cualquier accionista con más del 42% tiene autoridad final sobre decisiones de personal, presupuestos superiores a 1.9 millones y cambios estructurales. Eso es tu botón nuclear. ¿Sigue vigente? Pregunté. Redactada en 1989. Nunca fue modificada. Miró a Reginald. Te aseguraste de eso, ¿verdad? Él sonrió. Durante hora y media, Charlotte analizó cada punto, marcando vulnerabilidades, anticipando movimientos del Consejo. En cada observación,
Reginald ya tenía la respuesta preparada. Era un documento impenetrable. Serás dueño del 44% el martes, dijo ella. La cláusula se activará automáticamente. Para invalidarla, el Consejo necesita unanimidad. Algo imposible. Entonces estoy cubierto. Estás blindado, confirmó. Sacó su portátil. Redactaré 2 documentos, un resumen ejecutivo para el Consejo y una moción para votación inmediata. Sin demoras. Si votan no, violan los estatutos y se exponen a una demanda corporativa. Estás haciendo que cumplir sea más fácil que resistirse, comentó Reginald, divertido. Guerra empresarial básica, respondió ella sin levantar la vista. 50 minutos después, ambos documentos estaban listos. Envíalos 40 minutos antes de la reunión del viernes, me dijo. Esa noche, Reginald y yo revisamos la línea de tiempo, registrar el martes, dejar que Eleanor me despida el miércoles, observar cómo todo se desmorona durante 72 horas, y el viernes, detonar el golpe. De camino a casa, las copias firmadas descansaban en el asiento del copiloto. Mi teléfono vibró. Charlotte, todo saldrá bien. Confía en el proceso. Y cena cara cuando termine. ¿Invitas tú? Yo, trato hecho. Martes, 7:30 de la mañana. La transferencia de propiedad se presentó. Charlotte había calculado todo, el registro estatal abría a las 7, procesó los documentos a las 7:18 y confirmó a las 7:30. Charlotte, oficial. Eres el propietario. Intenta no arruinarlo enseguida. El miércoles llegó. Me despidieron. Salí del edificio y Ben me recogió en su coche. Esa tarde, Charlotte volvió a llamar. Supe lo que pasó. Envíame tu paquete de despido. Se lo escaneé. Pasaron 12 minutos de silencio. ¿Estás limpio? Es un acuerdo estándar. No afecta tu posición como accionista. Ni siquiera se dieron cuenta de incluirla. Sonó su teclado. Estoy terminando el resumen. El Consejo votará si reconoce tu estatus y actualiza la gobernanza. Si se niegan, rompen los estatutos. Lo dejaré clarísimo. El jueves, Ben me llamó. Tengo un encargo para ti. No necesito trabajo ahora. No es eso. Es táctico. Luego entró otra llamada. Era Reginald. El Consejo intenta contactarte. Están inquietos. Ben añadió. Charlotte necesita los documentos certificados antes de las 5. El registro estatal cierra a esa hora y está en reuniones hasta las 4. Seré tu mensajero de emergencia. Paso a las 4, llego al registro antes del cierre y envío todo a casa de Nigel Fairburn para que lo tenga a primera hora del viernes. ¿Bromeó? Las ascensores del edificio de Charlotte suelen fallar, ¿verdad? Pues se romperán a las 3:45. Cobraré $94 por entrega express, 17 por trauma de ascensor y 26 por angustia existencial frente a la burocracia estatal. ¿Angustia existencial? Línea aparte en la factura. Tómalo o déjalo. Lo tomo. A las 4 de la tarde Ben recogió los documentos. 5 sellos oficiales, todo en orden. A las 8, el paquete estaba en camino a la casa de Nigel Fairburn, el miembro del consejo más meticuloso, famoso por leer cada palabra 3 veces antes de votar. Exactamente el tipo de persona que debía recibir esa carpeta. Ben envolvió el sobre con cinta roja, imposible de ignorar, y lo dejó en su puerta a las 6 de la mañana. Esa noche no pude dormir. Charlotte, deja de pensar tanto. Las cláusulas son claras, la moción es sólida. Llega tranquilo. Deja que los documentos hablen. Yo, ¿cómo sabes que estoy despierto? Charlotte, porque te conozco. Analizas todo demasiado. Es por eso que nos divorciamos. Ahora duerme. Mañana tienes un consejo que dominar. Dormí 3 horas. Amanecí a las 6, preparé café y me quedé mirando el cielo aclararse por la ventana. Ese día, Eleanor Whitmore descubriría que había despedido a su propio jefe. Ese día, el Consejo de Silvergate entendería quién tenía realmente el control. A media mañana, mientras todo se desarrollaba en el edificio principal, recibí un mensaje de Stephen Patel. Tienes que escuchar esto. Venía con un archivo de audio. Era la voz de Eleanor, clara y segura, dirigiéndose a los 23 directores y gerentes en su primera reunión oficial. El salón estaba lleno de ejecutivos que habían construido sus carreras dentro de Silvergate. La nueva dirección hablaba con frialdad. Ya no estamos en una época para sentimentalismos. Esta empresa ha cargado con peso muerto durante demasiado tiempo. Oliver Grayson representaba todo lo tóxico de la vieja cultura de Silvergate. Su salida no es simbólica, es cirugía necesaria. Estamos eliminando tumores. Hubo murmullos, miradas incómodas. La voz de Eleanor Whitmore continuó sin titubear. Gestión de riesgos, cumplimiento, logística, todas áreas hinchadas de fósiles como Grayson.
Eso termina hoy. Vamos a reconstruir desde cero. Quien no se adapte, puede seguirlo por la puerta. Silencio absoluto. Entonces, Michael se atrevió a hablar. Con todo respeto, Oliver salvó esta compañía más de una vez. Eleanor lo interrumpió con una sonrisa helada. No estamos manejando un museo de nostalgia. Estamos construyendo el futuro. Grayson era un ancla. Ahora está fuera. Fin de la discusión. La grabación se detuvo. Me quedé en silencio durante 30 segundos. No solo me había despedido, me había convertido en su ejemplo, una advertencia para cualquiera que cuestionara su autoridad. El archivo de audio estaba fechado a las 9:40 de la mañana. Eleanor había esperado menos de 2 horas después de mi despido para destrozar mi reputación ante todo el equipo directivo. Reenvié el audio a Charlotte. Su respuesta llegó en 53 segundos. Está facilitándonos el trabajo. Difamar públicamente a un accionista mayoritario, me escribió. 25 minutos después me llamó. La sección 13.4 del reglamento cubre la conducta ejecutiva. Lo que dijo viola las políticas. ¿Podemos usarlo? Sí, respondí. Establece liderazgo negligente. 4 días como directora ejecutiva y ya rompió las normas de conducta, añadió, escribiendo algo en el documento. Voy a incluir una nota adicional, no será obvia a menos que lean con atención. Eres brillante, le dije. Soy meticulosa, contestó antes de colgar. Volví a escuchar el audio. La voz de Eleanor destilaba desprecio, pero también otra cosa, desesperación. Necesitaba eliminarme rápido porque representaba todo lo que no podía controlar. 23 años de relaciones, conocimiento institucional, y la lealtad de quienes habían trabajado conmigo durante verdaderas crisis. Ella creyó que con métricas de eficiencia y un título de Yale podría dominar una compañía que se había construido con personas, no con hojas de cálculo. Mi teléfono vibró. Francis Hudson me escribió. Están aterrados. La mitad de los gerentes actualiza su perfil en LinkedIn. Luego otro mensaje, de Shaun. Caroline está llorando en su oficina, cree que será la próxima. Esa noche, Ben me llamó. El paquete ya está en casa de Nigel Fairburn. Lo dejé trabado en la puerta para que tropiece con él al salir. Eres terrible, le dije. Soy el mejor, respondió entre risas. Fairburn abrirá eso a las 6 con su café y se atragantará al entender lo que significa. Tomé notas. Eleanor había implementado 17 cambios operativos en 7 días, 11 de ellos revertían decisiones mías de los últimos 5 años, y 4 provocarían pérdidas en menos de 6 meses. Ya había hecho las proyecciones. Ella no reconstruía una empresa, fabricaba su currículum. La ira se había disipado. Ahora solo quedaba paciencia. Al día siguiente, Eleanor Whitmore aprendería la diferencia. Esa noche dormí mejor que en semanas. El viernes amaneció distinto. Me levanté sin alarma, la mente ya calculando escenarios. La reunión del consejo era a las 10. Nigel Fairburn habría encontrado los documentos certificados en su puerta al recoger el periódico. Tendría casi 4 horas para entrar en pánico, llamar a abogados y entender que Charlotte lo había acorralado. Preparé café, me duché y elegí mi traje gris oscuro, reservado para reuniones importantes, con una corbata azul simple. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 7:36 de la mañana, y luego explotó. Mensaje de Fairburn. Necesitamos hablar sobre los documentos que recibí esta mañana. Luego otro de Kenneth. Oliver, esto es altamente irregular. El consejo debió ser consultado. Y uno más de Elaine. ¿Es legítima esta transferencia de propiedad? No respondía ninguno. Charlotte había sido clara, déjalos que se ahoguen solos. Todo era legal. Los estatutos eran vinculantes. La compañía me pertenecía. Charlotte volvió a llamar. El abogado de Fairburn me contactó otra vez. Preguntó por una negociación. Le respondí que los estatutos no se negocian. Se quedó callado. El consejo intentará una última jugada, cuestionarán el momento de la transferencia. Te enviaré otro documento, resumen de posibles objeciones y tus respuestas. El archivo llegó segundos después. 9 objeciones, cada una con una réplica de 2 líneas. Preciso. Limpio. Eres inquietantemente buena, le dije. Es mi trabajo, contestó. A las 9:30 de la mañana llegué a la Torre Silvergate. El estacionamiento se sentía distinto. Mi antiguo lugar ya tenía otro auto, alguien del equipo de Eleanor. Aparqué 3 niveles más abajo. Ben llamó. ¿Listo? Sí, lo estoy. ¿Quieres que vaya? Puedo aparecer con mi uniforme y hacerte ver más imponente. No, puedo manejarlo solo. Oferta abierta. Y te voy a facturar $23 por apoyo moral vía telefónica, bromeó. El ascensor pareció tardar una eternidad. Mientras subía, recibí un último mensaje de Charlotte. Sección 9:2.
Tu carta de triunfo. El salón de conferencias estaba casi lleno. Los directores hablaban en pequeños grupos, lanzando miradas entre Nigel Fairburn y la silla vacía en la cabecera. El asiento de Eleanor. Pero al otro extremo había otra silla, con un cartel sencillo. Accionista mayoritario. Reginald Hawthorne debía haberlo dispuesto. Siempre entendió el valor del teatro corporativo. Me quedé de pie junto a la ventana, con la mano tocando la pluma estilográfica en mi bolsillo. Que me vieran. Que se preguntaran. Fairburn se acercó, con un sobremanila en la mano. Oliver, necesitamos hablar sobre estos documentos. Lo haremos en 3 minutos, respondí con calma. Esto pone al Consejo en una situación complicada. El reglamento interno de Silvergate Logistics era un documento extenso, escrito con la frialdad de los abogados que buscan cubrir cada escenario imaginable. Pero, en esa mañana concreta, su sección 9.2 se convirtió en el eje de toda la discusión. No había ambigüedad posible, el Consejo debía acatar el procedimiento descrito allí. La ley, la estructura, el poder, todo estaba claro. Kenneth fue el primero en acercarse. Su semblante reflejaba esa mezcla entre nerviosismo y prudencia que solo los veteranos del mundo corporativo saben disimular mal. Oliver, nadie está cuestionando la legalidad de esto, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan, pero, las apariencias no son las mejores. Las apariencias son sencillas, Kenneth, respondí sin levantar la voz. Reginald vendió sus acciones a alguien en quien confiaba. Y eso es exactamente lo que establece su derecho como fundador. El murmullo entre los miembros del consejo se detuvo abruptamente cuando el reloj marcó las 10. La puerta se abrió con un sonido metálico y entró Eleanor Whitmore. Sus pasos resonaron con precisión militar sobre el mármol del piso, cada tacón marcando un compás seco. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado y una expresión que pretendía ser de control absoluto, aunque sus ojos, agudos y fríos, ya buscaban enemigos en la sala. Su mirada me encontró y se detuvo. Ni siquiera intentó disimular el desprecio. Venía preparada para un encuentro rutinario del Consejo, el tipo de reunión en que su palabra sería ley. Lo que encontró, sin embargo, fue un campo de batalla cuidadosamente preparado para exponerla. Tomó su posición en la cabecera de la mesa ovalada, pero no se sentó. Declaro iniciada esta sesión, anunció con firmeza. Entiendo que ha habido cierta confusión esta mañana. Ninguna confusión, señora Whitmore, contesté, caminando lentamente hacia el asiento vacío al final de la mesa. Lo único que hay es información nueva, información que usted aún no tenía. Las cabezas se giraron al unísono. Pude sentir el peso de las miradas de 11 directores que, en cuestión de minutos, entenderían que todo lo que creían saber sobre la estructura de poder en Silvergate estaba a punto de desmoronarse. Desde el martes, proseguí con voz medida, sin necesidad de elevarla, me convertí en el accionista mayoritario de esta compañía. La transferencia de propiedad fue firmada, registrada y validada por la Secretaría del Estado. Saqué mi teléfono, abrí el correo electrónico y mostré la confirmación con el sello oficial. Aquí está la constancia. Y si alguien lo desea, puede comunicarse con la oficina estatal. Los registros son públicos. Eleanor se quedó rígida, pero sus manos, que hasta hacía unos segundos descansaban con elegancia sobre el respaldo de la silla, ahora lo sujetaban con fuerza. Esto es una adquisición hostil, dijo con los labios tensos. Esto, repliqué sin dejarme alterar, es una transacción legal, realizada entre Reginald Hawthorne, fundador y dueño del 44% de las acciones con derecho a voto, y yo, Oliver Grayson. Fue un acuerdo privado y absolutamente legítimo, conforme a la ley y a los estatutos de Silvergate. Kenneth tosió para llenar el silencio incómodo. Oliver, aunque esto es inesperado, debemos hablar de las implicaciones. Lo haremos, Kenneth, afirmé. Pero primero hay algo que todos deben saber. Me senté en el asiento del accionista mayoritario, dejando que el gesto hablara más que cualquier palabra. Hace 3 días, continué, fui despedido por la señora Whitmore, públicamente y sin previo aviso. En su discurso, usó mi salida como una muestra de su liderazgo renovador. Dijo que yo era un tumor, un peso muerto que mantenía a Silvergate anclada al pasado. El murmullo fue inmediato. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron revisar documentos. Eleanor se tensó, pero no interrumpió. Lo que ella no sabía, añadí, es que 3 días antes de su gran anuncio ya había firmado conmigo la transferencia de acciones. Lo que significa que, cuando me despidió frente al personal y me convirtió en su trofeo de cambio, en realidad estaba despidiendo a su propio jefe. Hubo un silencio prolongado, apenas roto por el zumbido del aire acondicionado. Una mezcla de sorpresa, incomodidad y, en algunos casos, una pizca de satisfacción contenida.
Por supuesto, seguí diciendo, su abogada podrá intentar argumentar que esta transacción fue realizada de mala fe. Pero la cronología es inapelable. Los documentos se firmaron y registraron antes de su decisión. Eleanor parpadeó, con el rostro tenso. Sabía que cada palabra que pronunciara podía empeorar su posición. Su despido solo confirmó lo que Reginald sospechaba, dije mirándola directamente. Temía que usted priorizara los gestos simbólicos sobre la experiencia. Que quisiera hacer ruido antes de entender el negocio. Lamentablemente, acertó. Esto es ridículo, replicó ella, subiendo el tono. El consejo me contrató para reestructurar la empresa. El consejo la contrató para dirigir operaciones, no para tomar decisiones unilaterales que comprometen el futuro de la compañía, respondí. ¿Y su juicio, Oliver? Disparó con rabia. ¿El desvío de Seattle en 2017? Usted apostó por una ruta aduanera sin verificar. Tuvimos 4 días de retraso y $165.000 en sanciones. ¿Eso es lo que llama experiencia? El silencio volvió a imponerse. Tiene razón, asentí. Fue una decisión arriesgada, y sí, pudo salir mal. Pero ese movimiento mantuvo el suministro a nuestros clientes durante el huracán que cerró la costa oeste por más de una semana. Perdimos 165.000, sí, pero salvamos contratos por más de 2 millones. A veces el liderazgo implica asumir el riesgo y luego quedarse para reparar los daños. Eso fue lo que hice. Eleanor calló. Su confianza empezaba a resquebrajarse. Nigel Fairburn, que había estado revisando un sobre Manila, levantó la vista hacia mí. Tu abogado preparó una moción para que el consejo vote, ¿cierto? Exactamente, contesté. No es más que un trámite. Los estatutos ya establecen la estructura de gobierno. Solo necesitamos formalizar la aceptación del consejo. Me incliné hacia ellos. Si votan a favor, avanzamos sin conflicto. Si votan en contra, se exponen a demandas por incumplimiento fiduciario. Y todos aquí saben que ningún tribunal mirará con buenos ojos una resistencia infundada ante una transferencia legal. El ambiente se volvió helado. Pude ver el sudor en la frente de Kenneth. Elaine levantó una mano, cautelosa. Oliver, quizás deberíamos consultar con el abogado del consejo. Ya lo hizo, repliqué. El abogado de Nigel habló con el mío anoche y esta mañana. Confirmó que la transferencia es válida y vinculante. Puede pedir una segunda opinión, pero el resultado será el mismo. Eleanor se enderezó. No pienso trabajar bajo estas condiciones. Si cada decisión pasa por el consejo, esta empresa quedará inmóvil. Entonces renuncie, dije sin alterarme. No busco un enfrentamiento, solo respeto a las normas. Si puede trabajar bajo ellas, bien. Si no, la puerta está abierta. Durante unos segundos nadie se movió. Los miembros del consejo intercambiaron miradas rápidas, silenciosas, midiendo el nuevo orden. Finalmente, Nigel habló. Creo que deberíamos votar. De acuerdo, respondí. Quienes estén a favor de reconocer oficialmente la posición de Oliver Grayson como accionista mayoritario y de ajustar los procedimientos según la sección 9.2, levanten la mano. Una a una, 9 manos se alzaron. De 11 directores, era mayoría amplia. ¿En contra? Preguntó Nigel. Una sola mano, la del director que todos sabían debía su cargo a Eleanor. ¿Abstenciones? Otra, de quien nunca tomaba postura hasta ver quién ganaba. Nigel asintió. La moción queda aprobada. Señor Grayson, el Consejo reconoce su autoridad como accionista mayoritario y ajustará los procedimientos conforme a la ley. Me puse de pie. Les agradezco su integridad. Ahora debemos tratar un asunto pendiente, la continuidad de la señora Whitmore. La tensión volvió al aire. Eleanor no apartó la mirada, pero su respiración era más rápida. Algunos miembros del Consejo parecían incómodos, otros aliviados de que alguien finalmente hubiera puesto límites al caos. Esperé unos segundos antes de hablar. Señora Whitmore, tiene 2 caminos. Puede continuar como directora ejecutiva bajo la estructura recién ratificada, con las normas que ya conoce. Todas las decisiones de alto nivel pasarán por el Consejo, las contrataciones o despidos de personal de jerarquía necesitarán aprobación y toda reasignación presupuestaria mayor a $1.900.000 requerirá firma colegiada. Guardé silencio. O puede renunciar con un paquete estándar de indemnización y seguir su carrera en otro proyecto. La elección, señora Whitmore, es completamente suya. El ambiente en la sala de juntas se tensó de inmediato. Pude ver cómo la mandíbula de Eleanor Whitmore se endurecía, conteniendo una respuesta que parecía estar a punto de estallar. Estás obligándome a salir, dijo, sin apartar la mirada. Te estoy dando una opción, respondí con calma. Hay una diferencia. Giré la pluma estilográfica entre mis dedos, tomándome mi tiempo antes de continuar.
Ella había llegado con una actitud hostil, decidida a reestructurar todo desde el primer día, sin medir las consecuencias. Algunos de sus planteamientos podían tener sentido, sí, pero liderar no consiste únicamente en recortar y desmantelar. Nigel Fairburn se removió incómodo en su asiento. Oliver, quizá deberíamos hablar de esto en una sesión ejecutiva. Negué despacio. No es necesario, Nigel. Manteniendo la vista fija en Eleanor, añadí, la señorita Whitmore fue clara en la reunión de dirección del jueves. Quiere autonomía total para imponer su visión. Sin embargo, los estatutos no conceden ese nivel de autoridad a nadie, ni siquiera a mí. Si ella no puede trabajar dentro de ese marco, entonces estamos desperdiciando el tiempo de todos. Ella guardó silencio, evaluando sus posibilidades. Detrás de sus ojos se notaba cómo intentaba calcular si podía convencer al Consejo de anular los estatutos o manipular la situación a su favor. No, no podía hacerlo. Y verla comprenderlo fue una recompensa mejor que cualquier indemnización. Necesitaré el fin de semana para pensarlo, dijo finalmente. Tienes hasta el lunes a las 9 de la mañana. Si para entonces no he recibido respuesta, el Consejo asumirá que renuncias y comenzará la búsqueda de tu reemplazo. Me levanté y guardé la pluma en el bolsillo. Esta reunión ha terminado. Mientras me dirigía a la puerta, el murmullo se multiplicó en la sala. Voces bajas, discusiones urgentes. El consejo ya empezaba a dividirse en bandos. Nigel me alcanzó justo cuando abría la puerta. Oliver, deberíamos hablar de lo que pasará el lunes. No ahora. Deja que todos procesen lo ocurrido durante el fin de semana. ¿Y si Eleanor se marcha? Entonces se marcha. Esta empresa existía antes de ella y seguirá existiendo después. Hice una pausa antes de agregar, pero no creo que se vaya. Es demasiado orgullosa como para aceptar la derrota. Intentará contraatacar, y eso está bien. Salí del salón y me dirigí al ascensor. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Charlotte. ¿Cómo te fue? La moción se aprobó. 911. Perfecto. Te envío el documento actualizado de los procedimientos de gobernanza. Reenvíalo al Consejo antes de que termine el día. Así nadie podrá alegar confusión. Otro mensaje apareció en pantalla, esta vez de Ben. Vi a la reina de hielo de Yale salir furiosa. ¿Ganaste? Todavía no, pero estoy cerca. El ascensor se detuvo en el vestíbulo. El ambiente en la planta ejecutiva ya no era el mismo. Algunos empleados me miraban con respeto, otros incluso asintieron. Caroline, de Recursos Humanos, cruzó frente a mí y me susurró un gracias apenas audible. Afuera, Ben me esperaba en su vieja grúa, con la gorra al revés y una sonrisa torcida. Informe de vigilancia, dijo, bajando la ventanilla. Una directora ejecutiva furiosa, 3 tipos con cara de no entender nada y un grupo de empleados que parecen más relajados que nunca. Envíame la factura. Ya lo hice. $76, 2 horas a 38 cada una. Levantó un dedo antes de que hablara. Y 14 adicionales por el trauma emocional de ver una guerra corporativa en vivo. Sonrió satisfecho. Te luciste ahí dentro. Aún no he ganado, le respondí. Ella tiene hasta el lunes. Nadie tan arrogante soporta ser el subordinado de otro. Ben rebuscó en la guantera y sacó una hoja arrugada escrita con crayón azul. Por cierto, aquí está el desglose completo: servicio de recogida tras despido, manipulación de carga premium, uso de cuerdas elásticas, envío express a la casa de Fairburn, trauma emocional por ascensores, angustia existencial ante la burocracia y búsqueda de gasolina en suburbios. Total, $290 más el extraño impuesto comercial de Oregón. Redondeado, 300. ¿Efectivo o Venmo? Preguntó divertido. Venmo. Te mando 330, quédate con el cambio. Generoso. Me gusta, respondió riendo. Y en serio, si necesitas algo más, me llamas. La oferta de pinchar llantas sigue en pie. Cuando se fue, me quedé unos minutos en mi coche, con el motor encendido. El teléfono volvió a vibrar. Charlotte otra vez. Envío adicional, preparación para la reunión del viernes, redacción de mociones del consejo, revisión de documentos, manejo de crisis y recordatorio de que siempre tengo razón. Total, $900. Pago en 30 días. Segundos después, otro mensaje. Cena el viernes. Ese restaurante caro del centro al que siempre te niegas a ir. Vamos a celebrar. Tú invitas. Sonreí y le pagué de inmediato, agregando una propina de $150 con la nota, por hacer esto a prueba de balas. Su respuesta llegó casi al instante. Propina aceptada. Estás aprendiendo. Esa misma tarde reenvié a los 11 miembros del consejo el documento que Charlotte había preparado. Detallaba con precisión el nuevo proceso de aprobación, plazos, umbrales de votación, vías de escalamiento. Todo perfectamente definido.
sin espacio para interpretaciones caprichosas. A los pocos minutos, Nigel respondió. Esto es completo. Lo implementaremos de inmediato. Reginald Hawthorne añadió. Aclara todo. Gracias. Elaine, sin embargo, envió una duda sobre el límite presupuestario. La llamé y pasamos 20 minutos repasando la lógica. Las partidas menores a 1,9 millones podrían aprobarse por los jefes de departamento y el director financiero, todo lo que superara esa cifra requería revisión del consejo. Tiene sentido, dijo ella al final. Temía que esto creara más burocracia, pero está equilibrado. Tras colgar, conduje de regreso a casa. Pasé el fin de semana respondiendo llamadas de miembros del consejo, directores de área e incluso algunos competidores que, de alguna forma, ya se habían enterado de todo y querían hablar de posibles oportunidades. Desde el momento en que todo comenzó a desmoronarse, decidí mantener las conversaciones breves, estrictamente profesionales y sin margen para interpretaciones. Había aprendido que, en los entornos corporativos, el silencio estratégico vale más que cualquier discurso. La tarde del sábado, Reginald Hawthorne me llamó. Su voz sonaba cansada, pero satisfecha. Oliver, hiciste un trabajo excelente. Respondí con una ligera sonrisa, aunque él no podía verla. Tuve un buen maestro, dije, y un contador que me infundía terror. Reginald soltó una carcajada breve. No te quites mérito. Has manejado esto con una precisión quirúrgica. ¿Qué opinas de Eleanor Whitmore? Va a renunciar, le contesté con seguridad. Si no lo hace, el lunes se convertirá en una lección para todos sobre cómo no enfrentarse al consejo. No tardé en comprobar que mi intuición era correcta. A media tarde, un periodista económico publicó una nota proveniente de una fuente anónima. El artículo describía a Eleanor como una visionaria que luchaba contra una cúpula directiva anquilosada, una fuerza joven enfrentándose a la vieja guardia. Los matices eran evidentes, se refería a mí, y lo hacía con insinuaciones apenas disimuladas sobre mi edad, mi antigüedad en la empresa y mi supuesta incapacidad para adaptarme a los tiempos modernos. Era una estrategia gastada, pero efectiva. Apelaba al relato de innovación frente a tradición, algo que la prensa adoraba. El artículo se publicó exactamente a las 5:30, y a las 5:32 mi teléfono ya estaba vibrando. Era Charlotte. Vi la filtración, dijo, sin saludar. Es claramente obra de Eleanor. Último movimiento antes de caer. Ya me adelanté, envié al consejo un informe comparativo de rendimiento. No hay manera de que sobreviva a esos números. Y tenía razón. El informe mostraba que las reformas de Eleanor habrían suprimido 3 departamentos enteros que generaban casi una quinta parte de los ingresos anuales de Silvergate Logistics. Los ahorros operativos, que presumía eran simples renegociaciones de contratos con proveedores, operaciones rutinarias que cualquier director financiero competente habría hecho sin necesidad de un plan de reestructuración. Las supuestas mejoras en los almacenes, que ella había vendido como una revolución en la eficiencia, eran parte de un proyecto aprobado un año antes, bajo la gestión del antiguo CEO. Era un intento torpe de apropiarse del trabajo ajeno. El domingo por la noche, llegó un correo masivo firmado por Eleanor Whitmore. El asunto era diplomático, transición de liderazgo en Silvergate Logistics. El cuerpo del mensaje era aún más calculado. Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dar un paso al costado y dejar mi cargo como directora ejecutiva de Silvergate Logistics. Estoy profundamente orgullosa de las transformaciones que impulsamos, pero existen diferencias con la visión del Consejo que hacen apropiado que busque nuevas oportunidades. Deseo a Silvergate un futuro de éxitos y prosperidad. Una despedida pulida, casi elegante, diseñada para salvar la imagen pública sin admitir derrota. Pero los que conocíamos el trasfondo sabíamos bien que se trataba de una retirada forzada. En cuestión de minutos, mi teléfono se saturó. Mensajes, correos, incluso llamadas de madrugada. Directores, empleados, antiguos colegas, todos querían saber lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Esperé unos minutos antes de responder. No por indecisión, sino por estrategia. Luego envié un comunicado claro y breve. Equipo de Silvergate, como sabrán, Eleanor Whitmore ha presentado su renuncia como directora ejecutiva. El consejo directivo y yo presentaremos el lunes por la tarde el plan de transición. Mientras tanto, las operaciones continúan sin cambios. Los jefes de departamento conservan su autoridad. Para cualquier inquietud, comuníquense con sus supervisores directos. Gracias por su compromiso y profesionalismo durante este proceso. Oliver Grayson, accionista mayoritario. Nada de dramatismo, nada de justificaciones. Solo hechos. A los pocos segundos, Charlotte me escribió. Respuesta perfecta. Estás mejorando, Ben. Te lo dije, renunciaría. Me debes una copa. El lunes amaneció con un aire distinto.
Llegué temprano a las oficinas de Silvergate Tower, y apenas crucé el vestíbulo noté el cambio. Había conversaciones en voz baja, miradas de alivio, incluso sonrisas tímidas. La tensión que se respiraba días antes se había disipado. Varias personas se acercaron a agradecerme por salvar sus empleos. Lo tomé con modestia. Sabía que el mérito no era solo mío, sino del equipo que había sostenido la estructura mientras la tormenta pasaba. A las 2:30 comenzó la reunión del consejo. Propuse a Francis Hudson como director ejecutivo interino. Nadie objetó. Francis tenía la mezcla perfecta de experiencia, credibilidad y humildad. No buscaba reconocimiento, solo resultados. El voto fue unánime. Pasamos el resto de la tarde trazando las prioridades inmediatas, estabilizar la confianza del personal, asegurar a los clientes estratégicos y revisar los contratos que Eleanor había intentado modificar en su corto mandato. A las 5:52, salí del edificio y conduje hacia casa bajo una llovizna ligera. Portland siempre parecía gris, pero aquella tarde, por primera vez en semanas, el cielo no me pesó. En el camino, recibí 2 mensajes. El primero, de Reginald. Excelente trabajo. Silvergate está en buenas manos. El segundo, de Charlotte. Stackhouse. Viernes, 7:30 de la tarde. No llegues tarde. El miércoles, a las 9 en punto, regresé al edificio. Llevaba mi pluma fuente en el bolsillo interior de la chaqueta, justo sobre el corazón. Era un gesto simbólico, me recordaba de dónde venía y lo que había tenido que aprender para llegar ahí. Harvey, el guardia de seguridad, me reconoció enseguida. Buenos días, señor Grayson. Buenos días, Harvey. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Mejor de lo que esperaba, señor. Escuché que tenemos nuevo director. Interino, respondí. Francis Hudson. Es un hombre sólido, la gente confía en él. Eso se nota. El ambiente cambió por completo. Y era verdad. Incluso el ascensor parecía moverse con más ligereza. Durante la última semana y media, Silvergate había sido un campo de batalla, correos filtrados, movimientos internos, reuniones tensas y decisiones tomadas al límite. Pero habíamos sobrevivido. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Francis me esperaba. Oliver, ¿tienes un minuto antes de la reunión general? Preguntó. Asentí. Entramos en su nueva oficina. Había retirado los muebles de diseño moderno que Eleanor había impuesto y los había reemplazado por una decoración funcional, madera cálida, iluminación natural, un escritorio sin adornos. En apenas 2 días, había devuelto humanidad al espacio. Quería darte las gracias por confiar en mí, dijo cerrando la puerta. No me debes nada, Francis. Te lo ganaste. 15 años de trabajo impecable y lealtad absoluta. Eso cuenta. Aún así, insistió, podrías haberte quedado tú con el puesto. Nadie lo habría cuestionado. No soy hombre de escenario, respondí. Siempre rendí mejor entre bastidores. A las 10 en punto comenzó la reunión general, transmitida en vivo a todas las sedes. Me quedé al fondo de la sala principal, observando. Francis habló con calma, sin adornos, con la autoridad de quien entiende los números y las personas. Las últimas semanas han sido difíciles, dijo mirando a la cámara, pero ahora debemos centrarnos en reconstruir y avanzar. Los empleados asintieron, algunos sonrieron. Por primera vez en mucho tiempo, parecían parte de algo más grande que su propio miedo. Entonces continuó. Oliver Grayson seguirá activo como presidente del consejo y accionista mayoritario. Su experiencia y compromiso con esta empresa guiarán nuestras decisiones estratégicas, mientras las operaciones diarias estarán bajo mi supervisión y la de los jefes de departamento. Avanzaremos con prudencia, pero también con determinación. El aplauso fue sincero. Después del caos, la gente necesitaba esperanza. Al finalizar, varios empleados se acercaron a estrecharme la mano. Algunos lo hacían con gratitud, otros con alivio. Acepté cada saludo con respeto, consciente de que proteger la integridad de la compañía había sido mi deber, no un favor. En medio de los saludos, Caroline, del área de recursos humanos, me detuvo unos segundos. Los resultados de las encuestas de clima laboral son impresionantes. Un 52% de mejora respecto a la semana pasada. Nadie había visto algo así. La gente siente que puede respirar otra vez. Eso es lo que importa, Caroline. Respondí con calma. Que vuelvan a sentirse seguros. Cuando ya me retiraba, Stephen Patel, responsable de toda la operación logística de la costa oeste y con más de 20 años en la empresa, me alcanzó en el pasillo. No recuerdo la última vez que vi a la gente tan motivada, Oliver. Has hecho más de lo que imaginas. Solo hice lo que debía, contesté. A veces, proteger lo que construimos es el único trabajo que realmente vale la pena. Quise agradecerles, pero las palabras parecían quedarse cortas.
Eleanor Whitmore había llegado con un plan que, de haberse concretado, habría eliminado por completo mi departamento, trasladando las operaciones a una empresa contratista en Nevada. Eso habría significado despedir a 73 personas. Por suerte, Francis Hudson ya me había confirmado que esa idea había sido descartada definitivamente. Eleanor, con su estilo agresivo y ambiciones despiadadas, había intentado imponer su visión de eficiencia sin medir las consecuencias humanas. A mitad de la tarde, recibí un mensaje de Ben. Tu chico la está rompiendo. Ah, y por cierto, estaré en el asador el viernes. Me uniré a su cena. Espero que no te moleste. Respondí sin pensarlo demasiado, sí, me molesta. Pero la siguiente línea fue demoledora, demasiado tarde. Ya hice una reserva para 3. Charlotte dijo que podía venir. El viernes, a las 7:30 de la tarde, llegué al restaurante del centro. El lugar seguía igual de caro y solemne que lo recordaba, paredes de madera oscura, cabinas de cuero, una iluminación tenue que hacía que el vino pareciera más profundo y el silencio más pesado. Era el tipo de sitio donde el camarero hablaba de los cortes de carne como si fueran piezas de arte. Charlotte ya estaba allí cuando llegué. Llevaba un blazer sobrio sobre una camiseta con el logo de una vieja banda y los lentes de lectura a medio bajar, revisando el menú con calma. Llegas a tiempo. Increíble, comentó sin levantar del todo la vista. Dijiste que era no negociable. Y lo era, cerró el menú con determinación. Porterhouse, término medio. Y tú, como siempre, pedirás el ribeye. 20 minutos después apareció Ben, con su camisa de trabajo cambiada por una de botones, recién planchada. Se dejó caer a mi lado con su sonrisa habitual. Vaya, esto sí es elegante. ¿Servilletas de tela? ¿Qué es esto? ¿Una boda? Charlotte pidió una botella de vino apenas el camarero regresó. Estamos celebrando, dijo con un gesto hacia mí. Oliver paga, así que aprovechemos para hacerlo memorable. Durante la cena repasamos las últimas 2 semanas. Ben no podía evitar interrumpir cada tanto para agregar detalles que yo había olvidado. Como aquella vez que estacionó su grúa en una zona de carga justo frente a Silvergate Tower para obligar a seguridad a notarlo, o cuando decidió envolver con papel de regalo los documentos legales que entregó a Nigel Fairburn. ¿En serio envolviste documentos legales con un moño? Preguntó Charlotte, incrédula. Claro, con cinta roja y todo, dijo Ben, riendo. Si vas a recibir noticias que te cambian la vida a las 6 de la mañana, al menos que parezcan importantes. Se inclinó hacia atrás con su copa. Apuesto a que la cámara del timbre de Fairburn me grabó haciéndolo. Esa grabación debe ser oro puro. Después de que Ben insistiera en pedir postre porque Oliver paga, terminamos entre platos vacíos y copas vacías, riendo como hacía mucho no lo hacíamos. Charlotte, siempre práctica, sacó su teléfono. Momento de la verdad, anunció. Total de la cuenta antes de propina, $523. ¿Y cómo lo dividimos? Pregunté. No lo dividimos. Tú pagas, respondió sin un ápice de culpa. Suspiré, resignado. Está bien. Perfecto, entonces pediré otro postre para llevar. Ben, ¿quieres algo? ¿Podrán empacar un ribeye? Bromeó. 20 minutos después salimos del restaurante con bolsas de comida en las manos. En la acera, Ben me dio una palmada en el hombro. Estoy orgulloso de ti, hermano. Pasaste de despedido a dueño en poco más de 2 semanas. Eso merece una película. 2 semanas y media, aclaré con una sonrisa. Y no fue solo mérito mío. Charlotte se giró, levantando una ceja. Detente ahí. Si vas a decir algo sentimental, te lo prohíbo. Acepta el cumplido y sigue adelante. Gracias, dije riendo. El lunes siguiente, Francis Hudson dirigió su primera reunión ejecutiva. Asistí en calidad de presidente del consejo. Su liderazgo era sólido, directo, sin adornos innecesarios. Al finalizar, Nigel Fairburn se me acercó con una carpeta bajo el brazo. El consejo quiere formalizar tu posición, dijo. Presidente de la Junta, con su respectivo paquete de compensación. No es necesario. Sí lo es. Estás supervisando decisiones estratégicas, asistiendo a reuniones y revisando contratos importantes. Es trabajo, y el trabajo debe ser remunerado. Me entregó la carpeta. Paquete estándar de presidente, $265.000 anuales más opciones sobre acciones. Charlotte ya lo revisó. Dijo que era un valor de mercado justo. ¿Le enviaste esto a Charlotte? Me llamó la semana pasada, respondió Nigel, con un gesto casi divertido. Y dijo, cito, si intentas pagarle menos, te haré vivir una auditoría que recordarás el resto de tu vida. Así que, por seguridad, se lo envié primero. No pude evitar reír. Mi ex esposa da miedo. Y con razón, contestó Nigel, conteniendo una sonrisa. Firmé el acuerdo.
Tenía razón, ese trabajo merecía una retribución. Saqué mi pluma estilográfica del bolsillo y la observé bajo la luz tenue. La inscripción seguía igual: construye algo que perdure. 23 años de sacrificios me habían conducido hasta ese momento. No se trataba de un título lujoso ni de una oficina en la esquina más alta. Era la satisfacción silenciosa de saber que, cuando decidiera retirarme, Silvergate seguiría en pie. Que la gente aún tendría trabajo, que el esfuerzo colectivo no habría sido en vano. Y para mí, eso era más que suficiente.